También otra de las legislaciones a nivel internacional es la Declaración de Nueva Delhi de la UNESCO, donde ya también hacen inclusivo, y que para nosotros también es fundamental, las TIC, o sea, todo lo que tenga que ver con tecnología, información y comunicaciones, en donde justamente se ratifica a las personas como sujeto de derecho. Eh, y, eh, y después tenemos el Tratado de Marrakech, que después Carlos les va a comentar un poco más en detalle. Yo simplemente lo que quiero plantear es desde el punto de vista bibliotecario. El 2013 fue aprobado este Tratado de Marrakech, en donde se plantea entonces facilitar el acceso a las obras públicas a personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades. En la Argentina se aprobó en el 2014, entró en vigencia en el 2016, a través de la ley 27.061. Igualmente, nosotros ya teníamos, que yo anteriormente, cuando recién empecé les comentaba, ya teníamos excepciones para discapacidades del 2007. Pero lo que nos facilita y lo que nos ayuda este Tratado de Marrakech es que nos permite como bibliotecarios y la posibilidad y la responsabilidad de utilizar esa herramienta, porque en la ley 11723 lo que plantean es las instituciones autorizadas, que generalmente las instituciones autorizadas son las instituciones que trabajan justamente desde el punto de vista de la discapacidad. Mientras que el Tratado de Marrakech lo que nos abre la posibilidad y la responsabilidad también de poder producir ese material accesible para ponerlo a disposición de todos, de todas, y justamente para una inclusión social y para una democratización del acceso al conocimiento, ¿no? El espacio entonces después se le van a, tanto, bueno, Marina les va a contar y Carlos también, un poco más en detalle cómo fue surgiendo en el ámbito universitario. Me parecía que era importante establecer el contexto nacional e internacional porque es el punto de partida en el cual nosotros nos basamos. La resolución de Consejo Directivo de 3647 del 23 de mayo del 2017 fue cuando creamos este espacio de consulta de materiales accesibles, Norberto Butler, en el espacio de la subsecretaría, en la Biblioteca Central de la facultad, ¿no? El repositorio institucional, Filo Digital, yo voy a tratar, a ver si puedo, mostrarles. Esperen un minuto. Tenemos un espacio que se llama EGMA. Ese espacio EGMA es en este lugar nosotros creamos esta comunidad lo que reúne es toda la producción de material accesible, es decir, todo el material, después van a ver cómo se produce ese material, pero todo ese material que es digitalizado, que se le pasa a OCR y que se pasa a un formato texto para que después pueda ser escuchado sin ningún inconveniente, todo ese material nosotros lo tenemos guardado en este espacio que se llama EGMA. ¿Por qué lo pusimos en el repositorio? Porque tenemos la garantía de que conformamos esta comunidad, la comunidad no está accesible a todos los usuarios, porque justamente nosotros tenemos que garantizar el tema del derecho de autor, tenemos que cumplir con la ley 11723 y aquellas obras que justamente tienen editoriales, tienen temas de derecho de autor, nosotros no podemos disponerlas para toda la comunidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es crear una comunidad cerrada, todo aquel usuario que tiene algún tipo de discapacidad, que está cursando en la facultad una carrera, entonces a través del programa de discapacidad, bueno, nos facilitan los programas, la bibliografía, y esa bibliografía es la que es traducida, se le pasa a OCR, se crean en formato texto, y esa bibliografía es la que se sube por distintas cátedras. Ustedes ven acá, por ejemplo, tenemos una subcomunidad de historia y otra letras, o sea, hicimos
subcomunidades por cada una de las carreras que tenemos en la facultad, y dentro de cada una de las carreras estarían las cátedras, y dentro de cada cátedra el material que cada cátedra nos da, o a veces tenemos que conseguirlo, bueno, pero todo este material ustedes lo están viendo porque yo entré como administradora, o sea, solamente de esta manera lo vería también la persona con discapacidad que tiene que descargarse el documento. Entonces, si ustedes se fijan, cuando acceden al documento, lo que accede es a un documento que tiene un candadito. O sea, no se puede acceder al material, salvo que sea un usuario validado, donde presentó el certificado de discapacidad, y que nosotros le creamos un usuario y que puede entrar con la contraseña a este espacio para descargarse el material que necesita para su cursada. Y así es, directamente se descarga el material. Para poder digitalizar todo este material, nosotros tenemos nosotros le llamamos estativo, que en realidad es como una estructura de madera, un diseño que se hizo, fueron diferentes los diseños y los prototipos. Este es el último que tenemos. Tenemos un videíto, yo no sé si lo mostramos ahora el video o después. Marina. Lo mostramos al final, así podemos contar un poco cómo Perfecto, es entonces, perfecto, entonces yo por eso, o sea, todo lo que es el procedimiento no quise profundizar demasiado porque eso después lo van a ver. Me parecía que por lo menos darles un pantallazo general del servicio. Este es el estativo con el cual digitalizamos el material, que es Cuna, que justamente permite la preservación digital de los libros porque no se dañan, porque justamente tiene el ángulo y no es como los escáneres comunes que uno tiene son planos y que estropean los libros. Entonces para nosotros es fundamental no solamente digitalizar, sino que además en condiciones de preservación digital, en preservación de los libros y de los materiales que se digitalizan. Así que bueno, en principio nada, sería como darles este pantallazo. Le paso entonces te paso a vos, o ya después cualquier cosa, las preguntas, vamos bien. Gracias, María Rosa. Bueno, Carlos va a complementar un poquito lo que comentaste y más adelante igual vamos a explicar cómo funciona el espacio de consulta de material accesible Norberto Butler, cómo se creó, cómo llegamos a esa política institucional. Así que bueno, Carlos, te voy a invitar. Ahí estás. Ahí estamos, ¿no? ¿Está bien? Si me dicen cualquier cosa si se ve bien o no. Te estamos viendo. Perfecto. Bueno, quería comentarles algunas cuestiones. Como dijo María Rosa, la convención es un hito, verdaderamente. Es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y también tendremos que decir que es el último, lo cual da la medida de la postergación del colectivo de personas con discapacidad. Y creo que lo importante teniendo esta herramienta jurídica y política que es la convención, y que pensando en expandirla a todo nivel social, cultural, ¿con qué herramientas contamos hoy? Algunas comentó María Rosa, y es importante, me parece, ya que hay aquí personas que se dedican a la bibliotecología, seguramente habrá personas de edición, personas dedicadas a la educación, hacernos la pregunta de cómo generamos espacios de accesibilidad. Muchas veces a mí como persona con discapacidad visual me hacen la pregunta, y bueno, ¿y las personas ciegas qué usan más, el braille o la computadora? ¿O el braille se sigue usando? Me parece que más allá de pensar estas cuestiones bien específicas que las podemos también considerar, es bueno pensar no que los sistemas compiten, sino que se complementan y tiene que haber una coordinación entre ellos, ¿no? Ahora lo voy a comentar un poquito mejor esto. Saben que el sistema braille, es decir, la posibilidad de contar con un alfabeto que permita representar todos los caracteres de las signografías, de las lenguas, las signografías científicas y matemáticas, fue lo que generó la posibilidad de entrar para las personas ciegas en la cultura, acceder a la educación, al trabajo, a una vida más plena. Esto fue a mediados del siglo XIX. Hay un lento proceso que no lo vamos a comentar ahora, pero hay una historia por la cual las personas ciegas antes no eran consideradas directamente que podían acceder a la educación. Y al considerar que sí,
podían acceder. Después, por supuesto, con la educación pública como motor esencial, empezaron las primeras escuelas, comenzaron las primeras bibliotecas, hasta llegar a pensar hoy en una escuela inclusiva, ¿sí? Donde todos estemos juntos en la escuela, personas con y sin discapacidad. Tenemos el braille como primera expansión, digamos, de este derecho a la educación. Luego, en los años 60, tenemos los libros en audio, por lo menos acá llegaron a Argentina, en Estados Unidos ya había desde un poquito antes, y hoy también tenemos que pensar en la computación, en los lectores de pantalla que verbalizan el contenido que aparece en la pantalla. Esto ya fundamentalmente a partir de los años 90. Entonces tenemos, y sumemos también el macrotipo, por supuesto, los caracteres ampliados para personas con baja visión. Entonces tenemos todas estas formas de acceder a la información que conviven, coexisten. Yo siempre digo que cuando se pregunta qué sistema es el mejor, yo digo, la accesibilidad hay que pensarla siempre en contexto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a leer el diario de hoy o una novela de 500 páginas, por supuesto que voy a preferir leerla en la computadora porque tengo mucha más accesibilidad para eso, ¿no? Con el lector de pantalla. El braille ocupa mucho lugar, digamos, y también se puede borrar, pero si quiero leer un poema con mi propia voz, con una voz interna, o si quiero acceder a la matemática y tener una mejor noción del espacio, o si quiero acceder a estudiar lenguas extranjeras, nada mejor que el braille, ¿sí? Por supuesto que esto va a depender también de cada persona, pero estoy hablando de que necesitamos pensar siempre la accesibilidad en contexto y pensarla en relación con cada persona que accede y con cada grupo que accede. Entonces, no tener estas verdades como establecidas, sino saber que hay variables que van a jugar de distintos modos, ¿sí? Según las preferencias y según el acceso que uno haya tenido también al conocimiento o al manejo de estas herramientas informáticas, del braille o de los audios. Ahora, a nivel de las leyes, los primeros libros que se empezaron a transcribir en braille, y ya hay que pensar que hasta los años 90, como dijo María Rosa, no había una ley, porque se suponía que ¿quién iba a leer los libros en braille si no eran personas ciegas? Entonces, eso parecía que no había necesidad de normarlo. Ahora, cuando contamos con la irrupción de la informática, por supuesto, ahí ya tuvimos que empezar a considerarlo de otra manera. Y justamente, desde Tiflonexos, después va a hablar a Anabela, se le dio particular prioridad a la modificación de la ley de propiedad intelectual, como comentaba antes María Rosa. Entonces, se modificó la ley de propiedad intelectual, la 11723, y en un largo camino que podemos vincular, como decía María Rosa, con el Tratado de Marrakech, hoy también tenemos una ley que se sancionó en 2020, que es la 27.588, que esa ley va todavía más allá de la ley que teníamos antes, o sea, modifica el artículo 36 de la ley de propiedad intelectual y se alinea directamente con el Tratado de Marrakech, porque la ley argentina antes no permitía el intercambio transfronterizo de obras. O sea que, qué sé yo, por ejemplo, si yo quiero leer un libro que está impreso en braille en España, o que está digital en España, o que está en audiolibro en cualquier otro país, antes no lo podía leer, había una traba legal. La ley lo que hace es modificar eso y aparte incorpora, que es algo que es valioso porque no estaba en el Tratado de Marrakech ni estaba tampoco en la ley argentina, la posibilidad de que no solamente accedan personas con discapacidad por ejemplo, discapacidad visual, que no podemos acceder al texto impreso de manera convencional, sino otras personas con otra discapacidad sensorial que también tuvieran dificultades para acceder. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de los libros, los videolibros en lengua de señas, podemos hablar también de los libros que plantean cuestiones vinculadas con la accesibilidad cognitiva, los libros en lectura fácil, el lenguaje sencillo. Se abre todo un abanico de posibilidades con esta ley que se aprobó. Todavía la ley no está reglamentada, pero aunque no está reglamentada y todavía falta ver el tema de las entidades autorizadas, tenemos que pensar que las definiciones de entidades autorizadas son amplias. Entonces, las universidades también son entidades autorizadas y así como lo son cualquier otra
digamos, lo es cualquier otra entidad que brinda educación, formación, y no tiene que ser algo específico para personas con discapacidad visual, justamente es transversal, ¿sí? Brinda educación para cualquier persona e incluye también a las personas con discapacidad, por supuesto. Entonces, tengamos en cuenta que el contexto es muy amplio y que esto nos da más herramientas para poder avanzar con la accesibilidad de los espacios. Y lo último que voy a comentar entonces, tengamos en cuenta que estas leyes no surgen en el vacío, sino que se insertan, aparecen en un proceso de lucha por la educación, por la accesibilidad, por la cultura, que se inició mucho antes de la convención y que va a continuar también teniendo la convención como herramienta. Y en este sentido es muy importante que desde las bibliotecas, desde las editoriales, desde las escuelas, desde cualquier ámbito educativo, cultural, social, se tome en cuenta la palabra de la sociedad civil, la palabra de las organizaciones lideradas por personas con discapacidad. Y no solamente que se tome en cuenta como una opinión, sino que se considere desde el comienzo de la plasmación de alguna política pública, es decir, directamente desde la planificación de una política, la ejecución, el seguimiento y el monitoreo de lo que se haga. Porque eso va a estar alineado directamente con el lema de la convención que dice nada sobre nosotros sin nosotros, ¿sí? Eso me parece algo fundamental. Y recalcar que si bien tenemos muchos avances, todavía existe una hambruna de libros muy fuerte. Digamos, las estadísticas dicen que hay un 1% o menos incluso de libros accesibles. Esta pandemia a nivel mundial ha hecho que muchas editoriales y bueno, también autores compartan sus libros de manera digital o bueno, también algunos empiecen a venderlos comercialmente. Tengamos en cuenta que eso está muy bien, es una posibilidad que también nos favorece, pero tiene que haber un movimiento todavía mucho más amplio. Recordemos en este sentido que la herramienta que nos da el Tratado de Marrakech a nivel internacional y nuestra ley a nivel nacional es que se exime del pago de derechos de autor a los libros que se reproduzcan, se distribuyan o se pongan a disposición para personas con discapacidad. Y los que no están exentos son, digamos, los libros, o sea, los que no se pueden reproducir, son los libros que ya se producen desde el comienzo en formato accesible. Entonces es importante que se produzcan los libros desde el origen en formato accesible. Bueno, estas son las cuestiones que quería comentar, después seguramente surgirán otras cuando haya preguntas y después también con la participación de Anabela de Tiflonexos, pero es lo que quería decir hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Acá en el chat te preguntan cuál es la ley que nombraste del año 2020. Sí, es la 27.588. Esta es la que Perfecto. se aprobó ahora, que falta todavía reglamentar, pero es una ley que es realmente de avanzada. Bueno, muchas gracias, Carlos. Igual vas a estar presente porque vamos a comentar algunas cuestiones que compartimos, que hacemos juntos, así que te agradecemos. Bueno, un segundo. Bueno, les queremos ahora compartir pantalla porque vamos a explicar un poco cómo llegamos a esta política institucional. Denme un segundo. Y aquí estamos. Bueno, perfecto. Este rol de anfitriona y expositora, ahí está, se combinó. Mari, ¿podés agrandar un poquito más la pantalla, Mari? Sí. Vero, Eugenia está como transcriptora, así que ahora junto con Verónica vamos a contar un poco esta etapa y este proceso, ¿no? Aquí es multitasking, ¿no? Sí. Bueno,
Ahí tenemos una foto de la última jornada presencial que la hicimos en la biblioteca de la facultad, en la sede Puan. Ahí está Carlos, bueno, y algunos asistentes. Y bueno, en esta instancia lo que queremos hacer es pensar junto con ustedes cómo se llegó a esta idea de política institucional de la producción de material de estudio accesible, ¿no? Cómo la accesibilidad entra al material de estudio en la universidad o en este caso concreto en la Facultad de Filosofía y Letras. Esto significa que ya la producción no, digamos, deja de ser individual, deja de ser voluntaria, ¿sí? O pensada a partir de las familias, de los usuarios, de los estudiantes, o de amigos, o de personas concretas de la institución que se organizan, digamos, de manera diferencial para producir el material, para pensar ya en un dispositivo, ¿sí? Que tenga visibilidad y que pueda recibir, digamos, a los estudiantes y a los docentes y proponer, digamos, una respuesta a esta barrera de no acceso al material de lectura y de estudio. Entonces, un poco pensando en lo que traían María Rosa y Carlos García respecto de, bueno, el surgimiento de esta normativa, ¿no? Y de los actores que están involucrados, como las instituciones de personas con discapacidad visual, vemos que, o por lo menos queremos pensar nosotras como equipo, que no hay un actor, no hay un estudiante o una estudiante que está demandando el material, sino que vemos que hay como un escenario en donde hay involucrados un montón de actores que, digamos, demandan esta introducción de la accesibilidad al material de estudio en la universidad. Entonces podemos pensar que tanto estos actores como quienes se alían en esta demanda están haciendo una construcción colectiva, ¿sí? Están sumando esfuerzos para visibilizar el tema y producir, bueno, un conocimiento concreto, ¿sí? Que después se va a sistematizar en una política institucional. Entonces, algo que nos parece importante de este proceso para llegar al dispositivo, para llegar a la política institucional, es, digamos, trabajar en la construcción de una agenda, ¿sí? Pensar cómo este tema se involucra en una agenda de trabajo colectivo en las instituciones, sea biblioteca, sea universidad, sea, digamos, cualquier institución que trabaja con material de lectura. Entonces, bueno, vamos a contarles un poco cómo se dio este trabajo desde el programa y con otros actores de la facultad, porque fueron actividades en distintos planos, acciones que se dieron en red para llegar, digamos, a esta política. Y fundamentalmente, algo para destacar, que lo vamos a ver en la segunda parte de esta jornada, es la presencia de las organizaciones de personas con discapacidad, ¿sí? En este caso de la Asociación Civil Tiflonexos, también de la Biblioteca Argentina para Ciegos, que nos asesoró en un montón de cuestiones, pero pensando en que hay una experiencia, hay un trabajo que está presente en las organizaciones y que es un trabajo articulado con la militancia, ¿no? Con la militancia de estas normativas que tienen detrás un montón de luchas, y con una experiencia en el uso de tecnologías, en escuchar las demandas de quienes participan en esas organizaciones. La Asociación Civil Tiflonexos cuenta con una biblioteca. Ahora Anabela, que viene en representación de la organización, va a contar un poco cómo funciona, pero piensen que también hay muchísimos usuarios que están en esa biblioteca y que también, digamos, tienen muchos conocimientos para aportar. Entonces, este actor principal, este actor compañero, que es la asociación, en este caso Tiflonexos, pero que son las organizaciones de personas con discapacidad, están trabajando estrechamente
con la universidad, ¿no? Bueno, en esta filmina les vamos a presentar algunos antecedentes del espacio de consulta de material accesible. Mari, quizás esto muy brevemente, para no extendernos, si querés lo comento rápido. Esto, comentar que hay un antecedente, que como dice ahí 2011, que ya fue una primera acción previa a la existencia del programa de discapacidad y accesibilidad, donde ya hubo ese primer espacio en la biblioteca con un escáner para poder digitalizar material. Ese mismo año se genera este dispositivo que se llama régimen transitorio, de este nombre largo, de asistencia, regularidad y modalidad de evaluación de materias y seminarios, que es un dispositivo de acompañamiento para estudiantes, no necesariamente con discapacidad visual solamente, ni con discapacidad, sino yo dejé de ver la presentación, igual sigo contando. Que pueden encontrar barreras para avanzar en su trayecto académico. Y apenas se crea el programa Discapacidad y Accesibilidad, que es en 2012, empezamos a trabajar con un proyecto, pero que no fue iniciado por estudiantes con discapacidad, sino por estudiantes del Centro Universitario Devoto, lo comento para las personas que no son de Buenos Aires, que es el Centro Universitario de la Universidad de Buenos Aires, en la cárcel, en el Centro Penitenciario Federal que está en la ciudad de Buenos Aires, y conjuntamente con Tiflonexos se empieza a crear ahí como una especie de espacio de nodo de producción de material accesible. Ahí se realiza también el primer, digamos, el antecedente a este espacio de capacitación que hoy tenemos, el tercer encuentro, se realizó en primer término en Devoto en el año 2012. Y bueno, y asistieron muchas de las mismas personas que estamos hoy acá. ¿Querés pasar la siguiente, avanzar la siguiente, Mari? Sí. Lo interesante quizás como para comentarles es cómo desde este proceso que surge, bueno, los compañeros de Devoto en realidad lo que les interesaba era hacer accesible la producción que ahí se hacía, varias revistas y incluso publicación de libros, de poesías, en fin, toda una producción que ellos venían haciendo en el taller de edición, poder accesibilizarlo. Bueno, y ese fue la verdad el puntapié inicial de todo el proyecto de hoy. Lo interesante, decía, es que pegando un salto grande, como María Rosa comentó, en 2017, esto se articula con una política institucional de digitalización, que lo que incorporó fue la etapa, no digamos, el proceso de accesibilización. Así que bueno, esto es un poco lo que nos interesa transmitir, como un proyecto que empezó siendo un voluntariado en un contexto de encierro, hoy forma parte de una política institucional, con recursos y con materialización, digamos, esto que mostró María Rosa, el estativo, las personas que participan. Vale la pena también decir que esto tampoco es que es un camino de rosas, esto también tiene dificultades, a veces nos cuesta poder producir el material en tiempo y en forma, digamos, no es también un poco para comentar las cosas como son, pero consideramos muy importante para poder resolver esas dificultades que se trata de una política institucional apoyada por una resolución que está alojada en un espacio institucional totalmente legitimado y con el apoyo de otros actores, como ya comentó Marina. Y lo último que quiero decir respecto de esto es que desde el Centro Universitario Devoto se sigue colaborando, ya no en un voluntariado de producción de material, sino que es como una usina de ideas y de proyectos, ¿no? Que extrañamos mucho porque hace muchos meses que el equipo del programa no puede asistir, así que
bueno, un beso desde acá para los compañeros que se los extraña. Y quizás comentar solamente, o no sé si lo vas a comentar más adelante, por qué se llama Norberto Butler, Mari. Coméntalo, por favor. Bueno, dale, coméntalo. eso también me emociona mucho. Norberto Butler era un estudiante de la carrera de letras que ingresó en el año 84 a la facultad, y ahí está Norberto, un día que vino a dar a participar en un seminario que nosotros dictamos en el segundo cuatrimestre, y bueno, él era usuario justamente de material accesible, tenía mucha dificultad para poder avanzar en la carrera, justamente porque tenía que proveerse el material. Él nos impulsó muchísimo, y bueno, con enorme pena falleció a meses de terminar su última materia. Así que bueno, quisimos homenajearlo por todo el empuje que nos dio y por todo lo que nos enseñó. Ahí están haciendo preguntas. Ahora esto, Gustavo, ahora lo van a explicar. Hasta ahí, Mari, como para ser sintética con esa parte. Perfecto, Vero, buenísimo. Sí, más que nada era como comentar los antecedentes. Les quería mostrar un poco la modalidad de trabajo del ECMA, ¿sí? Un segundito. Acá hay algunas fotos de actividades que tienen que ver con esto, no solo, digamos, la política institucional no queda con un espacio que produce material, sino con la visibilización, con la organización de encuentros, con pensar algunas cuestiones que tienen que ver con las herramientas. Acá, por ejemplo, tienen el escáner digital, que fue el primer prototipo, que, bueno, María Rosa lo puede contar un poco más adelante, pero tiene que ver con las características con que se escanean la facultad, que los libros no se rompen, así que se diseñaron escáneres específicas para esta tarea. Eso es compartirles un poco esas cuestiones. Voy a ir directamente para darle lugar a la capacitación, que ahí van a ver cómo se ancla bien el trabajo de producción, pero bueno, el espacio está ubicado en la Biblioteca Central de la Facultad, está coordinado por la Subsecretaría de Bibliotecas a través del Laboratorio de Digitalización, o sea, no es un trabajo que coordina el programa de discapacidad, es una política en la que articulan diversas áreas. También, obviamente, también se trabaja con los departamentos, con la Secretaría General, con el programa de orientación de estudiantes de la facultad, ¿sí? Y bueno, por supuesto la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, de la cual depende el programa. Ahí tenemos las articulaciones, fotos de la biblioteca y una foto de una ventanilla que visibiliza el espacio, ¿sí? Al que puede ir cualquier estudiante a preguntar, pero vamos Tiene a ver. un enorme cartel que nos hizo Sí. la facultad, que fue muy emocionante, para que... Y acá estamos. Bueno, este es digamos, la letra, digamos, de la resolución con la que se crea el espacio de consulta de material accesible Norberto Butler. Los destinatarios son estudiantes, docentes, no docentes de la facultad que presenten algunas de las siguientes condiciones: ser persona ciega o con baja visión, ser persona disléxica, ser persona con discapacidad motora que afecte la manipulación de textos impresos, ¿sí? Hay un canal de atención, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, es un correo específico para contactarse, se presenta una solicitud junto con, bueno, documentación, certificado, digamos, se acredita la identidad de la persona por esto que contaban Carlos y María Rosa, porque hay una ley que, digamos, especifica que quienes acceden a este material de estudio accesible o estos libros accesibles tienen que estar amparados por normativa específica, por los derechos de autor. María Rosa lo va a poder contar también un poquito más adelante o al final de esta exposición. Y entonces lo que sigue, digamos, a toda la presentación por parte del estudiante es informar con anticipación, si es posible, las materias que se van a cursar,
también pensamos en un plan que priorice, digamos, los materiales a producir, porque como saben, bueno, hay, digamos, muchísimo material en las carreras de la facultad. La modalidad de trabajo la estuvimos comentando un poco, hay una articulación entre el programa de orientación, que es el programa que recibe consultas de estudiantes en general, articula con el programa de discapacidad. Esto es estructural, puede que se dé de otra manera, que el estudiante se contacte con la cátedra y la cátedra, digamos, directamente articule con el ECMA, ¿no? Pero hay distintas vías. Siempre lo institucional es poder llegar al espacio de consulta de material accesible. Mari, quería sí. comentar algo en relación al último punto de quién tiene acceso al material. El acceso al material, esto ya lo explicó María Rosa, es restringido por la cuestión legal y se hace a través de un repositorio, para lo cual las personas tienen tienen que hacer un consentimiento informado de que se responsabilizan a no hacer un uso indebido, es decir, comercializar o difundir indebidamente ese material al que están accediendo por estar comprendidos en la ley. Y aprovecho para responder una pregunta que hizo María Sonia, si puede acceder cualquier estudiante. Yo voy a dar una respuesta primera y María Rosa, cualquier cosa nos corregís o nos complementás. La respuesta es sí y no. Es no en el sentido de que la facultad solo puede habilitar a miembros de la comunidad de filo, que es más que estudiantes, son estudiantes, docentes, investigadores, graduados, ¿sí?, de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero, como nosotros trabajamos en forma articulada con la Asociación Civil Tiflonexos, que tiene Tiflolibros y Red Mate, que son digamos, espacios donde se reúne ese material, nosotros compartimos esos materiales con estos espacios para que ahí sí las personas que tienen acceso a Tiflonexos, Tiflolibros y Red Mate puedan acceder. Es decir, lo produce Filo y no nos lo quedamos en Filo. Lo que no se puede es habilitar a que este espacio lo utilicen estudiantes de cualquier lado. En realidad lo ideal sería un sueño añejo que se viene trabajando en el marco de la Red Interuniversitaria de Discapacidad, y es que haya un trabajo entre las bibliotecas. Hay proyectos en eso y yo pienso que se va a poder lograr un trabajo más ágil de colaboración, y que no se tenga que dos universidades estén produciendo el mismo material, ¿no? Digo, hay textos, Psicología del Niño de Piaget, que se lee en un montón de carreras, mismo dentro de la misma, por decir algo, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, es muy importante, como antes decía Carlos, todo lo que es el trabajo colaborativo. No sé, María Rosa, respecto de eso, si algo más que se pueda agregar. Sí, bueno, nosotros no estamos en condiciones de poder absorber todo el trabajo o todo lo que de otras facultades, o sea, lo que nos comprometimos en este contexto y con la realidad que tenemos y con el personal que tenemos, el servicio que nosotros podemos brindar es hacia adentro, o sea, a la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora, lo que vos planteabas, si este material después se sube tanto a Tiflonexos o a la Red Mate y que se pueda acceder. Lo ideal sería que nosotros podamos poder hacer algún acuerdo de intercambio interuniversitario con otras bibliotecas, en donde también se pueda acceder a este material. Nosotros no tenemos ningún problema, al contrario, me parece que sería un inicio que de acá pueda surgir una propuesta de trabajo colaborativo, y si ya se hizo en Filo, realmente me parece que estaría buenísimo que pueda estar disponible en otras instituciones, en otras universidades, y que no se vuelva a hacer lo mismo. Coincido totalmente que sí, que eso sí sería una propuesta, y bueno, tendríamos que empezar a trabajar desde ese lugar. Nosotros por ahora simplemente nos limitamos a brindar el servicio puertas adentro, pero me parece que si existe la posibilidad de algún intercambio o algún trabajo, base de datos accesibles, no
No, nosotros lo único que tenemos, que después en todo caso, si hay tiempo, le podemos mostrar en acción, es el sitio que se llama repositorios.filo.uba.ar. Ese es el repositorio en donde nosotros creamos una comunidad que se llama ECMA, y ahí pusimos como subcomunidades cada una de las carreras que nos fueron pidiendo, o sea, esa demanda, o sea, si desde la carrera de Historia hay personas que necesitan material accesible, entonces se contactan, nosotros producimos ese material accesible y se coloca en la cátedra que corresponda de acuerdo al pedido específico de ese usuario. Y esa persona puede acceder a ese material. Obviamente que si desde otro lugar o desde otro sitio pueden necesitar la misma bibliografía, nosotros no tenemos ningún inconveniente de poder disponibilizarla. El problema acá es el tema de la ley de propiedad intelectual, la 11723, y el tema que tenemos que garantizar que sea de acceso solamente restringido para aquellos que cumplen que presentan ese certificado de discapacidad, porque si no estaríamos infringiendo la ley y podemos tener acciones legales en la facultad, ya las hemos tenido. Entonces, por eso que es importante, y nosotros nos limitamos a todo lo que sea dentro del contexto de la ley 11723, dentro de ese tratado Marrakech, nosotros tenemos que basarnos en la ley 11723, que tiene que ver con el derecho de propiedad intelectual, donde se tiene que garantizar esa excepción para ciegos, pero no podemos ese material disponibilizarlo para todos porque estaríamos infringiendo los derechos. No sé si ahí respondí. Clarísimo, sí, María Rosa, gracias. Mari. Muy claro. Tal vez podemos dar entrada a la capacitación y complementar con algunas cuestiones que queden, que queden dudas. Por ejemplo, María Rosa mostró el ingreso al inicio al repositorio. Podemos hacer el ingreso para que ustedes puedan ver cómo se ve en la página, cómo se accede, por qué, digamos, cómo se puede ver cuando uno ingresa con la clave. Qué material hay, cómo se organiza. También destacar que hay todo un trabajo previo que tiene la biblioteca desde el programa de digitalización, en el cual también hay un trabajo que tiene que ver con cómo organizar el material en el repositorio. Entonces, en ese caso fue también interesante cómo se generó un acceso cerrado, ¿no? Con clave, y por este motivo también se pide el certificado de discapacidad, por una cuestión de la normativa vigente. Así que bueno, vamos a dar un espacio de preguntas después de la capacitación. Los invitamos a que participen ahora de esta instancia. Para eso voy a dejar de compartir pantalla y voy a invitar a Anabela Facio, que es representante de Tiflonexos. Anabela, contanos si estás por acá, si está todo bien con el audio. ¿Bien? Sí, perfecto. Espérame un segundo que te voy a poner en pantalla. Hay un montón de preguntas ahí que las vamos a ver si podemos contestar algunas. Ahí Rosario pregunta por la accesibilidad web, que bueno, es otro temón que podría ser producto de otro encuentro. Y ahí Sandra de Cambareri pregunta por el estativo, que después María Rosa nos prometió que nos lo va a mostrar. Bueno, agradecer a Anabela. ¿Me pasás, Mari, la transcripción? Así. Sí. Gracias. Agradecer a Anabela por estar acá, como todos los años, y bueno, darle la palabra para que empiece con la parte más interesante y más divertida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer armar estos espacios, estos encuentros con el ECMA, y como se vio, venimos trabajando hace bastantes años, y es un orgullo ver cómo creció el espacio en estos años y cómo se lograron estas políticas universitarias en función, digamos, de la lucha y de la militancia, y de estar con un faro bien claro, que es garantizar el acceso a la lectura, garantizar la autonomía. Primero, como esas palabras iniciales, agradecerlas en principio. Yo tengo en general una modalidad para la capacitación. La capacitación, en principio, la planteamos como de producción de material accesible. Les voy a mostrar cómo es el método Tiflonexos, y ver
que de esos procesos los puede tomar el espacio y que de esos procesos se pueden internalizar. Hay muchas de las cuestiones que están dentro del proceso de producción de material accesible que tienen que ver también con cómo se maneja cada uno de los espacios. Ahora vamos a ver las diferencias y ver en qué cosas se pueden trabajar juntos. Yo la modalidad que tengo en general, yo no tengo problema en que me interrumpan, en general siempre invito a abrir los micrófonos si hay alguna duda en particular, más que nada porque la capacitación suele ser bastante técnica y hay algunas cuestiones que o yo no me explico bien a veces, o a veces no se entienden y prefiero que vayamos subsanando las dudas mientras van surgiendo o que las escriban en el chat. No sé si están de acuerdo con esa forma. Dale, bárbaro. Bueno, ¿puedo compartir pantalla? ¿Estoy habilitada? Ahí te habilito. Dale, por favor. En principio, la idea es, bueno, les cuento primero el trabajo que hacemos en Tiflonexos. Tiflonexos es una asociación civil sin fines de lucro que surge en el año 99, en concordancia con las nuevas tecnologías, como mencionaba Carlos al principio. Un grupo de personas ciegas empieza a compartir material accesible, y surge este proyecto de biblioteca digital, donde se comparte un corpus de material de todo tipo, de textos, en formato accesible. Estos textos tienen un proceso previo de producción, y se comparten con usuarios registrados, funciona en ese sentido igual que el ECMA. Nosotros también respetamos en ese sentido la normativa, porque es la que nos rige. El acceso a la biblioteca es restringido y solo acceden personas con discapacidad visual o que pueden acreditar una dificultad en el acceso a la lectura. Esto fue una ampliación que hicimos en los últimos años, cuando empezaron a aparecer otros colectivos que tenían dificultades en el acceso a la lectura, y fue necesario incluirlos, por supuesto, así que también tienen acceso siempre y cuando se pueda acreditar esa dificultad, que lamentablemente lo tenemos que hacer por la normativa. A ver si ahora puedo. Perfecto. Ahí te habilité. Perfecto. Bárbaro. De la base de datos. Bien, a ver. Yo creo que es acá. No. Esperen que el Zoom tiene sus. No. Un segundito. Acá estamos. Bien. En este momento hacíamos una pausa con café antes de la capacitación. Sí, es verdad. Bueno, pero ahora puede estar cada uno acompañado de su mate, de su café, así que... Listo, ahí se ve perfecto. Bárbaro. Bien, vamos a hablar entonces de las etapas del proceso de producción de material accesible. En Tiflonexos producimos material desde el inicio y nos hemos acomodado a las diferentes tecnologías. Yo particularmente desarrollo mi tarea en el área de educación, soy coordinadora del área de educación, y es donde producimos material para todos los niveles del sistema educativo. Trabajamos, ahora específicamente estamos hablando del nivel superior, pero también trabajamos con proyectos que están enmarcados en el nivel primario y en el nivel secundario, así que también hacemos adaptación de material escolar, así que lleva otro proceso con otras dificultades diferentes, pero también, digamos, están incluidos estos niveles. En el caso del nivel superior, los textos tienen sus especificidades, pero en general el proceso sigue los mismos pasos. Les voy a mostrar cómo es el método Tiflonexos. Entonces, en principio el proceso de producción de material accesible es un proceso en el cual utilizamos programas, herramientas, diferentes estrategias para producir un archivo de texto en formato accesible con el aprovechamiento de la tecnología, que es lo que les mencionaba hace un rato. Nosotros lo que producimos en este proceso es lo que llamamos matriz digital, ¿sí? ¿Qué es la matriz digital? La matriz digital es este texto digital adaptado con todas las pautas precisas necesarias para que el usuario con discapacidad visual, en este caso, pueda acceder de manera fluida, sin ningún inconveniente, el texto sea realmente accesible. ¿Por qué lo llamamos matriz digital? Porque a partir de este texto es posible
generar multiplicidad de formatos. Así que esto es algo que también se mencionaba al principio, y también lo mencionaba Carlos, que él hablaba de que cada formato también tiene su contexto, y esto tiene que ver con el generar esto se puede habilitar generando esta matriz digital, que es yo genero un texto digital que está adaptado, que está corregido, y a partir de esta matriz puedo elegir en qué formato convertirlo, ¿sí? Dependiendo de la necesidad puntual de ese usuario, ese lector, esa persona con discapacidad visual. Los formatos en general en los que uno puede convertir este texto son, bueno, tenerlo en formato RTF, que es el formato que utilizamos cuando abrimos el procesador de texto Word, que es un archivo de Word, dicho a lo casero, en el que, por ejemplo, podemos intervenirlo a través de un lector de pantalla. Entonces, el lector de pantalla hace la mediación de esa lectura y la persona puede acceder a la información que está en ese ejemplar. Si por ejemplo, un usuario prefería usarlo o convertirlo a audio, podría ser también posible, teniendo esta matriz, convertir el texto directamente en un formato MP3, un formato de audio, también es posible. Imprimirlo en braille a través de esta matriz digital, que el braille se habla de formato, pero en realidad no es un formato, porque es un sistema de lectoescritura, pero la matriz nos da la opción de poder tener ese texto en sistema braille. El sistema braille, por ejemplo, que es tan importante, bueno, como lo mencionaba Carlos, y también yo, mientras hablaba, pensaba también en la importancia de la alfabetización inicial en los niños, niñas y pequeños con discapacidad visual. No hay forma, por el momento, de alfabetizar sin braille, así que para que un niño o una niña ciega pueda acceder a la lectura y pueda acceder a la información, a la cultura, tiene que estar alfabetizado en su sistema propio, que es el sistema braille. Después vemos cómo a lo largo de la trayectoria escolar tomamos otros formatos. Lo importante siempre es la multiplicidad de formatos, justamente para generar primero la decisión autónoma de esa persona de elegir en qué formato quiere leer, y ni hablar, digamos, en un nivel superior, donde ya estamos ante personas que están con la capacidad, con la trayectoria para poder discernir entre qué formato es el mejor para poder acceder a esa información, y también para poder democratizar estos formatos y que estén disponibles. Eso en principio, entendiendo, digamos, qué es la matriz digital dentro del proceso de producción de material. El proceso tiene 4 etapas, o nosotros lo entendemos como con 4 etapas fundamentales. Una de ellas es la búsqueda de textos en formato accesible. Esto también lo mencionaron al principio, que es no repetir esfuerzos, digamos. Tiflonexos funciona como un repositorio de libros, como una biblioteca de material en digital, en donde se puede acceder y chequear si ese libro que se está solicitando no fue digitalizado antes y no fue adaptado antes. Entonces el acceso y el chequeo, cotejar si ese material fue previamente producido es importante. Voy a ver si puedo cambiar con un segundo, porque no me aparece la opción de pantalla, de compartir toda la pantalla. A ver, dame un segundito. Les quería mostrar la página de Tiflolibros para que vieran. Ahí está. Les quería compartir. Bien, ¿se ve? ¿Se ve la biblioteca Tiflolibros? Sí. Bien. Esta es la biblioteca Tiflolibros. En esta biblioteca digital se pueden chequear si los textos ya fueron producidos en material accesible. Entonces nosotros podemos buscar cualquier texto, vamos a buscar a Piaget. Podemos filtrar por autor o podemos filtrar por género, y tenemos en los resultados todos los libros, los textos
vinculados a ese autor que están disponibles para descargar. Entonces simplemente uno siendo usuario ingresa a la biblioteca y lo descarga. En ese sentido ya lo tenemos accesible y nos ahorramos las... Bien, seguimos. La segunda etapa, si nosotros tenemos, si vemos que el texto no está en Tiflonexos, vamos a tener que empezar con las 3 etapas siguientes para poder producir esa matriz digital. En principio lo que vamos a hacer es ese texto que necesitamos, ver en qué formato lo tenemos. Sabemos que en general los formatos que no son accesibles para personas con discapacidad visual son los libros convencionales, digamos, como están publicados y como están editados, cualquier material en papel que no estuviese en braille no es un material accesible, o, por ejemplo, textos digitales que ya fueron digitalizados, pero que los formatos no son accesibles para lectores de pantalla, para hacer conversiones específicas. Un ejemplo de ellos es el formato PDF, que es un formato que circula mucho en los ámbitos académicos, mucho más en este contexto de pandemia. En el último año subieron un montón la circulación de los textos en PDF, y entender que un texto PDF no es un texto accesible per se, digamos. Puede ser que un PDF sea accesible, puede ser, hay formas de diseñar y maquetar PDFs accesibles, pero en general no es la norma, no es la mayoría, entonces probablemente el PDF ya de por sí no sea un material accesible. Los textos que pueden estar en imagen, o la información que pueden estar en imagen, tampoco lo es. Entonces, si nosotros tenemos el material en ese formato, lo que vamos a tener que hacer es una digitalización, en caso de que el material lo tengamos en formato físico, lo que llamaríamos, o convertirlo de un formato que no es accesible a un formato que sí lo es. ¿Sí? Para la digitalización, nosotros usamos diferentes herramientas, que les voy a comentar cuáles son. En principio usamos un escáner, que es distinto al que tienen en el ECMA, que son los modelos de escáner ADF, que son los modelos de escáner con alimentador automático, ¿sí? Nosotros, a diferencia del espacio del ECMA, es que nosotros sí desarmamos los libros, porque no funcionamos como una biblioteca, digamos, con atención al público, en donde se preserva el libro, sino que permanentemente estamos digitalizando material, porque nuestro reservorio principalmente es digital. Entonces nosotros sí cometemos el crimen de desarmar y sacar las hojas de los libros para digitalizarlos. Usamos estos escáneres que ven en pantalla, que son escáner con alimentador automático, que la diferencia con el escáner manual es que las hojas van por separado, y el escáner lo que hace es tomar una fotografía de ambas caras de la hoja y procesarla a través de un programa específico que utilizamos, que es el FineReader, que no sé si lo escucharon nombrar alguna vez, si les resulta familiar. El Avid FineReader es el programa que nosotros, desde que iniciamos el trabajo de producción en Tiflonixos, nunca nos ha fallado. Hay otros software que también hacen procesos para poder digitalizar o convertir un libro, pero hasta ahora el que nos ha funcionado mejor es el FineReader. Tengo un video acá para mostrarles del proceso, digamos, de lo que hace el FineReader, lo tengo aquí. Nosotros lo que hacemos con el FineReader, en principio, es sumar, digamos, el material si fuese en PDF, o digitalizarlo, porque el software está enganchado, digamos, con el hardware, que sería el escáner. Y lo que hace el FineReader es sumar estas fotos o estas imágenes donde está el texto escrito, y hace un proceso que se llama proceso de OCR. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez, el proceso de OCR. ¿Alguien sabe a qué me refiero? Pueden contestarme o pueden abrir el micrófono. Sí. ¿Lo conocen? No, no lo conozco. No lo conocen. Bueno, vamos a hablar del proceso de OCR entonces.
Algunos programas, algunos software, para que nosotros logremos hacer la digitalización y convertir o tener el texto en PDF, convertirlo a un formato que se abra con un programa como es el Word, necesitamos que ese software en principio, digamos, se pueda hacerlo sin, pero lo ideal siempre es que haga un proceso que se llama OCR. OCR son unas siglas en inglés, que significa reconocimiento óptico de caracteres, y es un proceso mediante el cual lo que hace el proceso es fijarse cuáles son los caracteres legibles que están dentro del texto y convertirlos a un texto editable, por decirlo así de alguna forma. En el video que les estaba mostrando, fíjense que aparece como si fuese un escaneo en verdecito, que va bajando, ¿sí? De arriba hacia abajo. Ese proceso que vemos ahora, que dice reconociendo el documento, es el proceso de OCR. Entonces lo que está haciendo es reconocer los caracteres que están en ese texto para después convertirlos en caracteres editables, ¿sí? Ese es lo que se está viendo en pantalla ahora en este momento. Ese proceso lo que va a lograr es que nosotros después podamos contar con una copia de ese material, con un archivo que sea editable para poder adaptarlo, para poder corregirlo. Nosotros utilizamos el iFile Reader como software primario para hacer este proceso. Hay otras herramientas que lo hacen, por ejemplo... en el primer buche, donde pongo los papeles. Les pido si pueden silenciar, por favor, los micrófonos. Gracias. Ahí estamos. ¿Eso es una M o un 14? MS. Ahí silencia a todos. Espera un poco, te voy a activar el micrófono. Ahí está. No sé si volví. Perfecto, porque te silencié inclusive a vos para poder silenciar a todos. Ahí te iba a activar. Genial. No hay problema, gracias. Bien, lo que va a hacer, digamos, este proceso de OCR después es que nosotros podamos, una vez que ya tenemos el material reconocido mediante este programa, es poder después convertirlo a un formato que sí lo es accesible. Lo que les decía es que tenemos el FineReader como software primordial para hacer este proceso de OCR a través de una digitalización o una conversión, pero hay otras herramientas que también funcionan, que son capaz más caseras o que no son tan precisas, pero que también nos da la opción de poder hacerlo. Una de ellas es, por ejemplo, cuando nosotros subimos un PDF al Google Drive, tenemos la opción de convertir ese PDF a un archivo de Google Docs. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos botón derecho está la opción convertir a, y podemos convertir ese PDF a un archivo Word. Puede ser que, depende de cómo esté el archivo original, cómo esté la fuente, digamos, de donde se hace esa conversión, si está en buen estado puede llegar a salir bastante bien, o puede que no. Es, digamos, una herramienta para tener a mano, que sirva quizás para hacernos zafar de alguna situación en particular. Los celulares también cuentan con aplicaciones que hacen OCR, una de ellas es el Office Lens, que tiene la opción de uno con el Office Lens escanea y reconoce, digamos, los caracteres, y después esa imagen que escaneó se la puede mandar por WhatsApp o por correo, y por lo menos tiene una información accesible en el momento. Lo que tiene bueno además el Office Lens es que reconoce letra manuscrita. Entonces, si la letra manuscrita, no sé si tiene que ser legible, no sé si la letra manuscrita de un médico, por ejemplo, puede llegar a reconocerla, pero en general, si tenemos un texto manuscrito donde la letra es más o menos legible, el Office Lens también puede reconocer esa información y la tenemos en formato accesible. Obviamente que estas herramientas, quizás si tenemos un libro con un volumen de 300 páginas, sea más complejo hacer esa digitalización o esa conversión, pero sí nos sirve para tener información accesible en el instante.
está bueno para tenerlo en cuenta y para que también los estudiantes puedan utilizar estas herramientas para hacer accesibles también sus propios textos o lo que necesiten en ese momento hacerlo. Anabela, Sí. te interrumpo, ahí hay algunas consultas sobre cuestiones que dijiste ahí. Por ejemplo, si el AVI Fine Reader cuentan con la licencia. Después Andrea pregunta que no entendió lo que comentaste del Google Drive. Después había una persona que decía que antes se hacía manualmente la corrección. Aquí, bueno, te dejo la respuesta a vos. Se ve que, porque el reconocimiento óptico de caracteres no hace la corrección, pero bueno, ahora lo va a explicar Anabela. Claro. Bien, estoy leyendo acá las preguntas, vamos. Dale, a ver estas son. Sí, el AVI Fine Reader cuenta con licencia, lamentablemente cuenta con licencia, eso es real. En general las instituciones, mediante diferentes programas de financiamiento, pueden acceder a la compra de la licencia del Fine Reader. No es software libre, ojalá lo fuera, porque la verdad que es una herramienta fundamental para hacer esta tarea. Yo les dije que es el software que usamos en Tiflo Nexos, no quiere decir que no haya, digamos, otros software que sean libres, que también, digamos, sean enriquecedores en este sentido. Yo, en mi casa, en lo particular, y esto, digamos, lo conseguí por otro lado, pero para el trabajo que hago en Tiflo Nexos lo tenemos, digamos, desde hace muchísimos años y funciona. Veo que acá nombraron el Tesseract, que no lo conozco, así que lo voy a probar. Por ejemplo, este no lo conocía. El CESDA, bueno, bien, veo que tienen bastante reconocimiento, tienen bastante conocimiento de software que hacen OCR. Es importante, ya si uno sabe que el software hace OCR, ya tiene, digamos, asegurado el trabajo en principio. El PDF se puede hace OCR si lo hace el Adobe Acrobat 11 Pro, uno de ellos, no sé si las nuevas actualizaciones también, que uno puede guardar un PDF en formato Word y también hacer OCR, y también tenemos los caracteres legibles accesibles. Algunas impresoras traen o traen el AVI Fine Reader en su drive de instalación, sí, también. Pero bueno, también lo importante siempre es tener la premisa que el software que nosotros vamos a utilizar para digitalizar o para convertir un material tiene que hacer OCR. Esa, digamos, es la premisa. Yo recomiendo el Fine Reader porque lo uso hace muchísimos años, pero no quita que haya otros software de producción que hagan también, digamos, este proceso. Anabela, ahí estaba comentando María Rosa, bueno, en Filo se usa software libre de código abierto, o sea que también existen esas posibilidades. Bien, perfecto. Sí, siempre en general, si tenemos acceso a un software libre, lo mismo sucede con los lectores de pantalla. Los lectores de pantalla más conocidos son dos, uno es el JAWS y otro es el NVDA. El JAWS es un programa de Freedom Scientific que tiene licencia paga, y el NVDA es un software libre, ¿sí? Y la diferencia, eso lo puede decir Carlos mejor que yo, o por lo menos lo que yo he consultado con compañeros con discapacidad visual, es que no hay tanta diferencia en el uso, que hay algunos comandos que pueden llegar a variar, pero en general el NVDA está cada vez mejor, siempre es como el comentario que escucho. ¿No, Carlos? Sí, es cierto, yo uso ese programa y muchísima gente se pasó a ese programa, no solamente porque es libre, sino porque, eso sí, por un lado, pero aparte llegó a cubrir muchas funcionalidades, muchísimas. Y depende de una comunidad que lo va actualizando, entonces también los complementos se actualizan de manera colaborativa, o sea, eso es lo bueno. Sí, exactamente. Por eso decía como que esta diferencia siempre está bueno primar por los software libre, porque justamente nos evitamos ir por izquierda. Anabela, una cuestión antes de que sigas avanzando, porque acá en el chat surgía la duda de cómo era el trabajo específicamente de corrección. Solamente ver si se puede aclarar esta primera etapa que vos estás comentando, que es la conversión del PDF. Sí, quería finalizar con eso y ya vamos al tema de adaptación y corrección, ¿sí? Bueno,
recapitulando, tenemos un formato físico, tenemos un formato PDF que no es accesible, lo digitalizamos o lo convertimos usando un software que tenga OCR, y lo que vamos a hacer es guardar ese formato, guardar ese archivo en un formato que sí lo sea accesible, que sí sea accesible. Los formatos en general que se conocen, que son accesibles, el cual puede un lector de pantalla correr sin problemas, que se pueden convertir a audio, que se pueden imprimir en braille, son en principio los formatos que utilizamos con el procesador de texto Word, Doc, DocX, y principalmente que es el formato que utilizamos nosotros en Tiflonexus, que es el texto de formato enriquecido, que es el famoso formato RTF, que es un formato que en general su apertura es posible en cualquier procesador de texto, inclusive alguno que no sea Word. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos el Word instalado porque no tenemos el paquete de Office y queremos utilizar el WordPad, por ejemplo, el RTF se puede abrir con ese procesador de texto. Entonces, en general, nosotros los materiales los guardamos siempre en RTF y hacemos las correcciones y las adaptaciones en ese formato, porque es un formato que es más democrático en ese sentido, porque se puede utilizar y se puede abrir en cualquier procesador de texto. Pues puede suceder que el texto que nosotros convertimos, tengo acá algunos ejemplos para mostrarles, que el PDF que digitalizamos o que el material que, el PDF que convertimos al material que digitalizamos no esté, digamos, en buen estado, ¿sí? Vieron que muchas veces los PDFs, tengo uno justo en pantalla, que es un PDF de César Aira, de un libro de César Aira que se llama La guerra de los gimnasios. El PDF se puede ver que es una fotocopia del libro que tiene, digamos, muy mala calidad, está subrayado. Probablemente esto, cuando nosotros lo vayamos a convertir, va a precisar una corrección, ¿sí? Les quiero mostrar cómo este PDF que está en pantalla, al convertirlo, presenta algunos errores. Se pueden usar materiales sin adaptar y va a depender mucho de cómo sea la fuente. O sea, si estamos digitalizando un libro que está en buen estado, que es una publicación medianamente nueva o de hace pocos años, y quizás necesita algunas correcciones o adaptaciones, pero en general va a ser un texto accesible que lo podemos contar con él en el momento. Si estamos hablando de una fotocopia o de un libro que está como en mal estado, y probablemente sí necesitemos corrección, por ejemplo en el caso de este libro, que quiero que vean cómo queda la digitalización final. Vieron que esto va a necesitar corrección, va a necesitar adaptación, porque presenta lo que llamamos basura de escáner, que son estos caracteres desconocidos. Las palabras van a estar cortadas por un guión. Entonces, este material, como lo tenemos, vamos a necesitar adaptarlo, ¿sí? Que esa es la tercera etapa del proceso. Así que es la conversión y la adaptación del texto. Para ello nosotros usamos una serie de parámetros y pautas, que son pautas estandarizadas, que son las que hemos utilizado para adaptar y corregir material a lo largo de estos años, y que en general sociabilizamos y compartimos con diferentes organismos, instituciones, universidades, para que conozcan cuáles son las pautas y que para también adecúen su producción en función de las necesidades de la población que accede a esos materiales. Nosotros estandarizamos porque los subimos a la biblioteca digital, y en general después, al ser una matriz digital, esos textos después se pueden modificar dependiendo de las necesidades de cada usuario. En principio voy a hacer una revisión general de las pautas para que las puedan conocer, y a estas pautas, por ejemplo, en general las pautas siempre están en discusión, yo digo siempre están en crisis, porque aparecen nuevas formas de acceder a la lectura, entonces algunas cosas hay que modificarlas, y porque además estas pautas están hechas, asesoradas por personas con discapacidad visual. Se las voy a leer. Si surge alguna duda o tienen alguna pregunta, no duden en abrir los micrófonos o escribir, que las vamos contestando. En principio, la primera pauta, que es la número 1, y que tiene que ver con respetar también el marco legal y la normativa, es:
Mantener el orden que presenta el texto impreso a fin de que la persona con discapacidad visual se encuentre en iguales condiciones que el que ve. Las correcciones o adecuaciones que se deben realizar son de formato y no de contenido. Esto quiere decir que el texto como está presentado al original tiene que ser el mismo a la hora de que nosotros lo adaptemos. Si no se pueden hacer ningún tipo de modificaciones de contenido porque la ley tampoco lo permite. Las correcciones que le hacemos son de formato, ¿sí? Para que ese texto después sea accesible. Las adecuaciones de contenido en general no están enmarcadas, digamos, en general dentro de la ley. Entonces, lo más importante es que esté el texto adaptado tal cual está el original. Por eso mismo, si la segunda parte que es mantener los datos editoriales y bibliográficos en los textos que se corrigen, siempre se mantienen los datos editoriales, porque ahí está la información legal del libro, y además los datos bibliográficos, que son también parte de la información de un texto en particular. Otra de las cosas importantes es que los encabezados que aparecen en los libros se borran, en general nosotros sugerimos que se borren. Los encabezados que son, vieron, en los libros aparecen a veces repetidos. A ver, yo tengo acá un ejemplar para que vean cómo aparecen. Están arriba y que repiten el nombre del libro y el autor. Y eso está repetidas veces en todo el texto. En todo el texto aparece el título del libro, el nombre del autor. Esto al convertirlo también se va a repetir porque el OCR reconoce todo y convierte todo. Entonces, van a aparecer, en este libro va a aparecer cada vez que cambie de página, se va a volver a repetir el título del autor, el título del autor, el título del autor. Entonces, por ese motivo es que nosotros eliminamos los encabezados, porque ya se entiende que el título del autor aparecen al principio del texto y que ya dan la pauta de cómo se llama ese libro y quién lo escribió. Frénenme si hay algo que no se entiende o si es necesario que revisemos de nuevo, no hay ningún problema. Bien, acá voy a leer algunas preguntas que dicen, una vez que se convierte un texto, se le informa al autor editorial para tener conocimiento y acceso a la divulgación también. En general, no, porque no hay nada que nos obligue a que el autor o la editorial sepa o tenga que saber que ese texto fue convertido a formato accesible. Sí, quizás por una cuestión, digamos, de trabajo en conjunto, de poder difundir los formatos accesibles y la importancia de que estén, hay muchas editoriales con las que nosotros hacemos ese trabajo, pero no hay ninguna cuestión legal que a nosotros nos obligue a avisarle a las editoriales o a los autores que estamos haciendo esos materiales. Eso es bastante complicado a veces que las editoriales lo entiendan, porque nosotros estamos dentro del marco y todo el material que producimos no tenemos que avisarlo, porque se entiende que siempre están en plataformas de acceso restringido, así que en ese sentido no hay ningún problema. Si un texto en español tuviera un resumen en inglés o citas textuales en otro idioma también se incluyen. Sí. Ahora vamos a ver el tema de las citas en otros idiomas. En general, justamente esto de que el texto esté igual al original también tiene que ver si aparecen cuestiones en otros idiomas. Los lectores de pantalla es posible configurarlos para que hablen o verbalicen en la fonética del idioma que está escrito. Nosotros no adaptamos con la fonética ni entre paréntesis transcribimos cómo se dice eso. Se respeta como está en el original. Así que si hay una cita en inglés, o si hay un apellido en francés, o hay algún resumen en otro idioma, se deja en el idioma original como está escrito. Y después el usuario hace las configuraciones necesarias para acceder a ese texto, para escuchar cómo se lee. Incluso si esto hubiese que imprimirlo en braille, es necesario que la matriz tenga digamos, los grafemas como son en ese idioma. No sé si me explico en ese sentido. Bien, sigo un poquito para que
para que pueda entrar todo. Bien, otra de las pautas es la nota del corrector. ¿Sí? Nosotros insertamos, cuando vemos que es necesario, una aclaración que se llama nota del corrector. La nota del corrector tiene como fin que el corrector avise en ese texto cuando aparecen elementos que son visuales, gráficos, como por ejemplo fotografías, dibujos, ilustraciones, cualquier tipo de elemento que sea de índole visual y que sea necesario describirlo o avisar que ese elemento está presente. Por eso mismo, las notas del corrector en general se insertan donde está ese elemento y son mensajes cortos y concisos. Si no tratamos de explayarnos tanto en descripciones, porque las descripciones también de ilustraciones o fotografías son muy personales, son muy objetivas, a veces uno interpreta las cosas de forma distinta. Entonces, en general se avisa que está el elemento ahí, se avisa que hay una ilustración de tal tipo, que si está el epígrafe, se agrega el epígrafe, y simplemente se hace esa salvedad. Si fuese necesario complementar esa información, la persona con discapacidad visual sabe que está ese elemento presente ahí, y si tiene que complementar esa información con, por ejemplo, un docente, puede hacerlo sabiendo que ese elemento está. ¿Sí? Lo importante es que esté la información. Después las descripciones no son necesarias al punto de que, como nosotros adaptamos y corregimos mucho texto en general, si nos ponemos a hacer una descripción exhaustiva de cada uno de estos elementos, no terminamos más de corregir. Entonces también es una cuestión operativa. ¿Sí? La nota del corrector sirve simplemente para avisar algo que no puede ser, que solo tiene una índole visual o tiene un fin visual, entonces hacemos la aclaración para que se sepa que eso está ahí. Por eso dice que los mensajes que introduzca el autor deben ser cortos, claros y precisos para que el usuario los comprenda y el material sea accesible. Después, otra de las pautas es la de los números de página. En general, les voy a mostrar un texto, este mismo texto que estábamos viendo de César Aira para que lo vean adaptado. Los números de página se respetan los números de página del material original. Y en caso de que termine en medio de una frase o en una palabra cortada con guión, incluir antes del corte final de la oración y por supuesto el de la palabra para que la página termine en un punto. Ahora voy a explicar esto porque a veces es medio engorroso de explicar. Las páginas siempre deben terminar en un punto y no se antepone la palabra página, se coloca solo el número. ¿Sí? Esto es una pauta que la hemos discutido mucho en estos libros. Llegamos finalmente a un acuerdo y como se ve en pantalla ahora, lo que tenemos es, para cada número de página va el número al inicio de esa página, el texto, digamos, la información, y la página siempre va a terminar en un punto. ¿Por qué va a terminar en un punto? Porque necesitamos que el lector de pantalla haga la pausa, ¿sí? Al encontrarse con ese punto, avise cuál es la página siguiente y continúe leyendo, ¿sí? En este caso es una novela. Imagínense que si estuviesen todas las frases cortadas o interrumpidas por el número de página, el texto se hace más engorroso, ¿sí? Hay muchas personas, de todas formas, que pueden leerlo sin ningún problema por más que el número de página esté, pero lo ideal siempre es que la página termine con un punto, el lector haga la pausa, esté presente el nuevo número de página y continúe la información. Por eso siempre recomendamos que las páginas terminen en un punto. Si fuese que, por ejemplo, vamos a ver con este, sí que es el que no está corregido. Si nosotros venimos acá, por ejemplo, vemos que acá sacamos el encabezado, tenemos el número de página que es 18 y ven que acá la información está cortada. Entonces lo que hacemos es buscar el punto más cercano, juntar la oración o la frase, y de esta forma la página termina con un punto. Entonces acá, después de físico, hace una pausa, dice 18, y va a seguir leyendo. ¿Sí? Por eso se hacen estas pausas y se pone el número de página. Luego del punto. Bien. Si quieren hacer una pausa para ver si hay dudas. Este material, si es necesario, yo lo puedo compartir, no hay ningún problema. Estas pautas siempre están a disposición, así que si necesitan contar con estas pautas,
por supuesto. Es más, muchas veces en los momentos de corrección y de adaptación es necesario estar con las pautas cerca para poder volver a las pautas y revisarlas. Bueno, bien, acá vemos un ejemplo de cómo tienen que terminar. Y bien, y ahora vamos a qué pasa cuando tenemos citas bibliográficas o notas al pie de página. Para ello tenemos dos tipos de pauta, ¿sí? Esto pasa mucho en los textos académicos, así que por eso también tuvimos que revisarlo. Este es el método que usamos en Tiflonexos, ¿sí? Que nos parece que es como también el más operativo a la hora de adaptar. Tenemos dos tipos de citas bibliográficas o de notas al pie. Unas son, por ejemplo, las que renuevan su numeración capítulo a capítulo. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, tengo un capítulo con diferentes notas al pie o citas bibliográficas. Y cuando cambio de capítulo, y voy, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 2, los números de página vuelven a reiniciarse y empiezan desde el 1 de nuevo. Entonces tenemos en el capítulo 1 la nota 1, 2, 3, 4, 5, termina el capítulo, vamos al capítulo 2 y empieza de nuevo la nota 1, 2, 3, 4, 5. En ese caso, cuando se renueva la numeración de las citas bibliográficas o las notas al pie, lo que se decidió fue, y lo que se decide, la pauta lo que dice es, dejamos el número al lado de la referencia, como está en el texto original, y como se ve en pantalla, que es el 1, por ejemplo acá dice, da lugar a una tupida red de contradicciones, punto, y ponemos el 1, ¿sí? Que es el de la referencia. Y al final del capítulo se ponen notas al pie o citas bibliográficas, y se ponen todas las citas juntas con el número correspondiente, 1, 2, 3, 4, 5. Ese es en el caso en que las citas bibliográficas o las notas al pie renueven su numeración. Ahora, ¿qué pasa si son consecutivas? ¿Sí? Que es otra opción, y es en general la más común, que el texto va desde la nota 1 hasta la nota 100, por ejemplo. Son 100 notas al pie o citas bibliográficas en total en todo el texto. En ese caso, utilizamos el mismo criterio de colocar el número en la referencia, y las notas o las citas van al final de todo el texto, ¿sí? Van directamente, se ponen citas bibliográficas o notas al pie y se dejan enteras corregidas, prolijas, digamos, adaptadas al final del texto. ¿Sí? Esto es para que la cita bibliográfica o la nota al pie no esté interrumpiendo continuamente la información principal. Nosotros, las personas sin discapacidad visual que acceden a un texto académico, por ejemplo, con citas bibliográficas, la cita tiene, digamos, esa opción de tengo la referencia y voy abajo del texto a buscar esa referencia. Imagínense que utilizando los comandos de lectura de un lector de pantalla, es mucho más fácil si tenemos todas las citas en un apartado del texto en donde sabemos que podemos ir y venir, que estar el texto interrumpido constantemente por las citas bibliográficas. Por eso es que se determinó esta ¿Anabel? pauta. Sí. Disculpa, Anabel, te hago una consulta. Por supuesto. Cuando se ponen estas notas, ¿el lector sí. tiene posibilidad, el lector de pantalla, tiene posibilidad de que vos pongas que te lleve a la descripción de esa nota y después vuelvas a donde estabas leyendo? Sí, ¿O cómo hace la persona? Sí, porque utilizás los comandos de lectura del lector y además utilizás las herramientas mismas que te da el Word. Hay una herramienta que es la de buscar, que es el comando es Control-V, que se utiliza muchísimo para buscar en un capítulo en particular. Después lo que hacemos en general también, que es una opción que se da, que nosotros en los trabajos de voluntariado, todo eso no es una pauta que demos en general porque es bastante engorrosa para hacer, pero sí lo hacemos con textos o libros escolares o de literatura infantil, que generan niveles de navegación. Así que eso se lo puede hacer directamente desde el Word. Entonces, si yo acá, por ejemplo, tuviese el capítulo 2, ven que lo escribí mal, capítulo 2, puedo generar un nivel de navegación acá donde dice estilos, selecciono título 1, esperen que no sé si estoy justo compartiendo, ahí sí se ve. Por ejemplo, escribo 2, capítulo 1, voy a estilos, selecciono título 1 y acá genero el primer nivel de encabezado. Entonces yo sigo, por ejemplo, y acá pongo capítulo 3 y genero
voy acá a estilos, título 1 y genero otro nivel de encabezado. Entonces cuando voy a buscar las opciones, me aparecen, no sé si lo ven a la izquierda de la pantalla, me aparecen los niveles de navegación, ¿sí? De capítulo 1, capítulo 3, y además con esto puedo generar el índice para navegar. Una persona que tiene una matriz digital, una persona con discapacidad visual, puede intervenir este texto y poner sus propios niveles de encabezado también, ¿sí? Cuando fuere necesario para poder navegarlo. En ese sentido, los comandos de lectura del lector de pantalla y las opciones que nos dan el procesador de texto Word para editarlo nos permite que esa persona pueda volver, digamos, a donde se quedó. ¿Se entendió? Sí, buenísimo, gracias, Anabela. No, por favor. Disculpa, es sí, el mismo no, formato que se maneja con el Google Docs, ¿no? O sea, porque viste es muy similar. cuando utiliza. Sí. Ok, pero el lector funciona bien con todo lo que es Google Docs. Exacto, funciona sin problemas. El Google Docs tiene otras limitantes. El procesador de texto, el Word, es más completo, pero el Google Docs, la verdad que es una herramienta accesible. Así que si nosotros tuviésemos que hacer, por ejemplo, una monografía o un trabajo colectivo con compañeros con discapacidad visual, podemos utilizar el Google Docs sin problemas. ¿Sí? Es una herramienta accesible. Anabela, nos quedan 5 minutos para avisarte. Okay. Estamos ahí apretados con el tiempo. Me fui. Igual solo paso un aviso que las dudas, ya estamos pensando en un segundo encuentro el próximo cuatrimestre, así que vamos a recoger todas las preguntas y dudas, ¿sí? Perfecto. No, y por último, la pauta de guiones de palabras, que sirve cuando hacemos esta conversación, que se las comenté cuando estábamos hablando de los números de página. En las conversiones a veces las palabras quedan cortadas, entonces es importante siempre buscar esas palabras que están cortadas y juntarlas, ¿sí? Porque los guiones son también una cuestión de edición, de las editoriales que publican de esa forma, y eso el AVI o cualquier software que hace esa red interpreta que eso es un guión. Entonces, importante ubicar dónde están esos guiones para poder unir esas palabras y que no queden cortadas con el guión. Y por último, esto es muy importante, siempre cuando uno está adaptando material para una persona con discapacidad visual o para una persona con ciega o con baja visión, es importante no detenerse en arreglar detalles visuales, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de letra o tamaño. Sí, el tamaño cuando estamos hablando de una persona con baja visión, pero los tipos de letras, digamos, no es algo que influyan en la lectura del texto. Es más importante tener en cuenta todas estas pautas que tienen que ver con el formato del texto que en si subrayo los títulos, por ejemplo. Bien, no sé, no nos quedó nada de espacio de dudas. Si yo de todas formas todo este material lo puedo compartir, lo puedo compartir sin ningún problema para que ustedes lo tengan a mano y que puedan volver a esas pautas todo el tiempo, para que puedan revisar los procesos, y ante todo siempre, que es algo siempre que yo digo al finalizar las capacitaciones, consultar. ¿Sí? Cuando nosotros estamos dentro del proceso de producción de material accesible, siempre es importante, ante cualquier obstáculo, ante cualquier duda que surge, consultar o con personas referentes que hagan estos procesos, o con personas con discapacidad visual que van a ser las usuarias finales de esos materiales. Entonces, antes de tomar una decisión que sea muy personal, asesorarse para que realmente ese texto después sea accesible y que esté garantizado el acceso a la lectura. Bueno, Anabela, muchas gracias. No, por favor. Excelente todo el trabajo y bueno, la capacitación siempre es un placer. Recordamos las capacitaciones en Devoto ahí por el año 2012-2013, así que buenísimo. Bueno, como les decíamos, Carlos, ¿querías comentar algo? No, quería, lo último así como porque había personas que preguntaban algo muy, muy específico. Ajá. Sobre las tablas y todo eso, que digo, yo lo que les digo, que después Ana podrá también decir algo respecto de eso, pero es quizás un segundo para que no se queden con las dudas de esto, que es específico, que con el Word uno puede acceder a las tablas. Lo que más cuesta a veces es cuando hacen cuadros súper complejos, o con un montón de columnas, porque ahí cuesta más moverse, porque uno no toma quizás tanta dimensión del espacio,
Entonces por ahí hay cosas que sí hay que adaptar, pero en general las tablas no, porque se puede acceder. Así que eso quería comentar porque es algo que siempre la gente pregunta qué pasa con las tablas en el Word. Hoy los procesadores de texto son cada vez más accesibles, eso también tengámoslo en cuenta. Digamos, obviamente que hay cosas que nos cuestan más trabajo porque uno tiene que acceder con los comandos de teclado, cuando en realidad muchas veces una persona con vista con el mouse ya intuitivamente hace algo, ¿no? Y nosotros tenemos que desarrollar atajos de teclado complicados, pero es algo posible, digamos, ¿no? Así que eso quería comentar. Perfecto, Carlos. Ahora quería invitar a María Rosa para que ponga el videíto del estativo, así se pueden ir con esa información también. Ahí está. Mari, yo quería decir una cosa. Dale, si le pasas adelante. a Euge el subtitulado, la digo. Además de agradecer la excelente participación de todos, las preguntas, los comentarios. Bueno, así que nos vamos a encontrar pronto. No, quería decir que un tema pendiente en el que estamos trabajando y que sería genial que pudiéramos compartir con más tiempo en un próximo encuentro, es el trabajo para hacer con los equipos de cátedra, con los docentes en la universidad, porque hay todo un trabajo también quizás de orden más preventivo que tiene que ver con también educarnos en cómo disponer el material para minimizar todo este trabajo tan laborioso. Es decir, que cuando se escanee, que ahora vamos a ver este hermoso escáner, haya que intervenir lo menos posible el texto. Y hay algunas cosas que sí se pueden tener en cuenta. Sabemos que cuando un texto no está todo subrayado y escrito, yo siempre cuento la anécdota que yo tengo un libro que uso mucho, que es el de Nuria Pérez de Lara, La capacidad de ser sujeto, que para mí es como un credo. Yo tengo dos, ¿no? Obviamente no se puede tener de todos dos, pero sí se puede tratar de conservar. Yo tengo uno que subrayo y otro que lo tengo para justamente usarlo como bibliografía. Y esto también va más allá de las personas con discapacidad visual o que no pueden acceder al texto de manera convencional, sino que es una buena práctica de estudio y de enseñanza, ¿no? Así que bueno, ese es un tema que tenemos ahí como en proceso y que estaría buenísimo también conocer otras experiencias en otras universidades y otros espacios. Y bueno, despedirlos, agradecerles y bueno, nos vamos a despedir con esta demostración. Ahí va. Ahí la pongo entonces, ahí va. Hola Gisela, acá estamos con el estativo, vamos a tratar de mostrarles cómo funciona y por qué le llamamos estativo. En realidad tiene que ver con la estructura que tiene de madera. Si ustedes se fijan, tienen dos cámaras de fotos, una de cada lado. Ahí tenemos una, ahí tenemos la otra cámara y la luz. Y toda la estructura que soporta lo que nosotros le llamamos cuna. Esto es importante destacarlo porque la mayoría de los escáneres lo que tienen son planos. Entonces, los escáneres planos lo que tienen es perjudican el libro, porque cuando hay que abrirlo demasiado se terminan rompiendo. Entonces, una de las importancias que tiene este estativo, esta estructura en cuna, es justamente proteger el libro y abrir lo que sea necesario para que en el momento de sacar las fotos, porque en definitiva lo que está haciendo con un programita, si ustedes se fijan acá, tenemos conectada la computadora está conectada a su USB a las cámaras, y entonces a partir de un programa que se utiliza en la compu, ahí lo están prendiendo, entonces a partir de un programa que se utiliza en la computadora, lo que hace es se
se activan las cámaras y saca entonces una foto del lado derecho, saca otra foto del lado izquierdo, y así se va pasando hoja a hoja y se van digitalizando todos los materiales y se va guardando y se va visualizando lo que se va haciendo en este programita en la notebook. Esto es importante porque es una nueva versión que tenemos de este estativo, de este escáner, porque antes no estaban asociadas a una computadora, entonces solamente se podían ver en el momento en que uno retiraba la cámara de fotos y sacaban la memoria y las tenía que colocar en una computadora. Ahora están asociadas por USB, ahí se ve, entonces funciona como un escáner. Entonces ahí podemos ver, si ustedes se fijan, se va digitalizando y se va viendo lo que se va digitalizando en la pantalla de la computadora. De manera tal que si es necesario hacer alguna corrección o esa página no salió bien o se necesita hacer un nuevo escaneo, se va viendo a medida que se va haciendo el proceso. Esto, nada, en términos generales, los queríamos mostrar para que vieran de qué se trataba este estativo. Muchas gracias, María Rosa. Y lo único que quería agregar, que eso no lo planteé ahí en la presentación, es que todo eso está asociado, cuando hablo de la computadora, está asociado a un programita diseñado especialmente que permite hacer todo el postproceso automáticamente, todo con tecnología de software libre. Todos los programitas que se usan a través de este programa asociado a la compu son todos programas de software libre, y además esto, que hace todo el postproceso casi simultáneamente y automáticamente. Nada más eso. Bueno, perfecto. Entonces, damos por finalizada la jornada. Les agradecemos a todos. Acá, bueno, siguen las preguntas. Vamos a guardar el chat dentro del equipo, vamos a sistematizar esas preguntas y a tenerlas en cuenta para la próxima capacitación, que ya estamos pensando la cuarta jornada en el segundo cuatrimestre. Otra cuestión que les quiero compartir es que ahí les dejamos un formulario que lo vamos a dejar abierto por 20 minutos para que soliciten certificados de asistencia a la jornada, ¿sí? Y con respecto a la socialización del material, tanto las presentaciones como las pautas de correcciones que comentó Anabela, las vamos a compartir en una carpeta junto con la grabación al mailing que se armó de los inscriptos. Así que bueno, si quieren activar pantalla, Vero, Carlos, saludar, les agradecemos y bueno, damos por finalizado. Fue un gusto compartir este espacio con todos ustedes, con las preguntas y con los datos que fueron aportando en el chat. Gracias. Gracias, gracias. También, Fantástico, perdón, una cosita nada más. Les comparto el Facebook del programa de discapacidad para que puedan seguirnos y visualizar las actividades que realizamos. Es programa Discapacidad Filo, y de esa manera nos buscan en Facebook. Ahora lo copio en el chat. El Instagram es la misma dirección. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao, gracias. Muy claro, gracias. Gracias a todos, a todas. Chao, gracias. Lindo verlos con cámara.